Inicios. Superar los obstáculos. Una vez que las personas han estudiado y se han educado desde el punto de vista financiero, es posible que aún encuentren obstáculos para lograr su independencia financiera. Existen 5 razones principales por las que personas con educación financiera no pueden aún desarrollar columnas de activos abundantes, columnas de activos que pueden producir grandes sumas de flujo de efectivo que los liberen para que puedan vivir la vida que sueñan, en vez de trabajar tiempo completo tan solo para pagar las cuentas. Las 5 razones son: 1. Miedo. 2. Cinismo. 3. Pereza. 4. Malos hábitos. 5. Arrogancia. Razón número 1. Superar el miedo de perder dinero. Nunca he conocido a nadie a quien le guste realmente perder dinero. Y en todos mis años nunca he conocido a una persona rica que nunca haya perdido dinero. Pero he conocido a mucha gente pobre que nunca ha perdido 10 centavos en las inversiones. El miedo a perder dinero es real. Todos lo tenemos. Incluso los ricos. Pero no es el miedo lo que constituye el problema. Es cómo maneja usted el miedo. Es cómo maneja usted la pérdida. Es cómo maneja usted el fracaso lo que establece la diferencia en la vida de uno. Eso se aplica a todo en la vida, no solamente al dinero. La principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la manera en que manejan el miedo. Está bien tener miedo. Está bien ser un cobarde en lo que se refiere al dinero. Aún así, usted puede ser rico. Todos somos héroes en algo y cobardes en algo más. La esposa de mi amigo es enfermera en una sala de emergencias. Cuando ve sangre, se apresura a actuar. Cuando le menciono las inversiones, huye despavorida. Cuando yo veo sangre, no huyo. Me desmayo. Mi padre rico comprendía las fobias sobre el dinero. Algunas personas están aterradas con las serpientes. Algunas personas están aterradas sobre perder dinero. Ambas son fobias, decía. Su solución para la fobia ante la posibilidad de perder dinero era el siguiente dicho: si odias el riesgo y te preocupa, comienza temprano. Por eso los bancos recomiendan el ahorro como un hábito cuando somos jóvenes. Si usted comienza joven, es fácil ser rico. No abordaré el tema aquí, pero existe una gran diferencia entre una persona que comienza a ahorrar a los 20 años y alguien que comienza a los 30. Una enorme diferencia. Se ha dicho que una de las maravillas del mundo es el poder del interés compuesto. La compra de la isla de Manhattan ha sido considerada como una de las gangas más grandes de todos los tiempos. Nueva York fue adquirida por $24 en baratijas y avalorios. Sin embargo, si esos 24 hubieran sido invertidos al 8% anual, tendrían un valor de más de 28 billones en 1995. Manhattan solo podría ser comprada nuevamente con esa suma y quedaría mucho para comprar Los Ángeles, especialmente a los precios inmobiliarios de 1995. Mi vecino trabaja para una importante compañía de computadoras. Ha estado allí por 25 años. En 5 años más dejará la compañía con 4 millones en su plan de retiro del tipo 401k. Esta cantidad será invertida principalmente en fondos mutualistas de alto crecimiento, que convertirá en obligaciones y valores gubernamentales. Él tendrá 55 años para entonces y tendrá un flujo de efectivo de más de $300,000 al año, más de lo que gana con su salario. De manera que puede hacerse, incluso si usted aborrece perder o correr riesgos. Pero debe comenzar temprano y definitivamente establecer un plan de retiro, y contratar a un planificador financiero en quien confíe para guiarle antes de invertir en nada. Pero ¿qué pasa si usted no tiene mucho tiempo disponible o desearía retirarse temprano? ¿Cómo puede usted manejar el miedo a perder dinero? Mi padre pobre no hizo nada. Simplemente evitó enfrentar el tema y se negó a conversar sobre la materia. Mi padre rico, por otra parte, me recomendó que pensara como un tejano. Me gustan Texas y los tejanos, solía decir. En Texas, todo es más grande. Cuando Texas gana, gana en grande. Y cuando pierde, es espectacular. ¿Les gusta perder? Pregunté. Eso no es lo que estoy diciendo. A nadie le gusta perder. Muéstrame a un perdedor contento, y yo te mostraré a un perdedor, dijo mi padre rico. Es la actitud de los tejanos acerca del riesgo, la recompensa y el fracaso, a lo que me refiero. Es la manera en que manejan la vida. Ellos viven a lo grande.
No como la mayoría de la gente por aquí, que vive como cucarachas en lo que se refiere al dinero. Cucarachas aterradas de que alguien encenderá la luz, doliéndose cuando el empleado de la tienda de alimentos comete un error de 25 centavos en el cambio. Mi padre rico siguió su explicación. Lo que más me gusta es la actitud de Texas. Ellos están orgullosos cuando ganan y se jactan cuando pierden. Los tejanos tienen un dicho: si vas a quebrar, quiebra en grande. No quieres admitir que quebraste por un dúplex. La mayoría de la gente en los alrededores tienen tanto miedo de perder, que no tienen siquiera un dúplex por el cual quebrar. Él nos decía constantemente a Mike y a mí que la razón más importante de la falta de éxito financiero era que la mayoría de la gente jugaba demasiado a lo seguro. La gente está tan temerosa de perder que de hecho pierde, eran sus palabras. Fran Tarkenton, alguna vez un gran jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, lo dice de otra manera: ganar significa no tener miedo de perder. En mi propia vida he notado que mis victorias generalmente siguen a mis derrotas. Antes de finalmente aprender a andar en bicicleta, me caí muchas veces. Jamás he conocido a un jugador de golf que nunca haya perdido una pelota. Nunca he conocido a alguien que se haya enamorado sin que antes haya quedado con el corazón destrozado. Y nunca he conocido a alguien que sea rico y que nunca haya perdido dinero. Así que para la mayoría de la gente, la razón por la que no ganan desde el punto de vista financiero es porque el dolor de perder dinero es mucho más grande que la alegría de ser rico. Otro dicho de Texas es: todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. La mayoría de la gente sueña con volverse rica, pero está aterrada de perder dinero. Así que nunca van al cielo. Mi padre rico solía contarnos historias a Mike y a mí sobre sus viajes a Texas. Si realmente quieres aprender la actitud de cómo manejar riesgo, pérdida y fracaso, ve a San Antonio y visita el Álamo. El Álamo es una gran historia de personas valientes que prefirieron luchar, sabiendo que no había esperanza de éxito contra posibilidades abrumadoras. Escogieron morir en vez de rendirse. Es una historia inspiradora, digna de estudio, sin embargo, sigue siendo una trágica derrota militar. Les dieron una patada en el trasero. Un fracaso, si ustedes quieren. Ellos perdieron. ¿Y cómo manejan los tejanos su fracaso? Todavía gritan: recuerden el Álamo. Mike y yo escuchamos muchas veces esa historia. Siempre nos contaba esa historia cuando estaba a punto de celebrar un trato importante y estaba nervioso. Después de haber hecho su investigación previa y era el momento de tomar una decisión, nos contaba esa historia. Cada vez que tenía miedo de cometer un error o de perder dinero, nos contaba esa historia. Le daba fuerza, porque le recordaba que siempre podía convertir una pérdida financiera en una ganancia financiera. Mi padre rico sabía que el fracaso solo lo haría ser más fuerte y más inteligente. No es que quisiera perder, solo sabía quién era él y cómo aceptaría una pérdida. Aceptaría una pérdida y la convertiría en una ganancia. Eso es lo que hacía que él fuera un ganador y los otros fueran perdedores. Le daba el valor para cruzar la línea cuando los demás habían retrocedido. Por eso me gustan tanto los tejanos. Aceptaron un gran fracaso y lo convirtieron en un destino turístico que les produce millones. Pero probablemente las palabras que tienen más significado para mí actualmente son estas: los tejanos no entierran sus fracasos. Se inspiran en ellos. Aceptan esos fracasos y los convierten en gritos de guerra. El fracaso alienta a los tejanos a convertirse en ganadores. Pero esa fórmula no solo es una fórmula para los tejanos. Es una fórmula para todos los ganadores. De la misma forma digo que caerme de mi bicicleta fue parte del aprendizaje de andar en bicicleta. Recuerdo que haberme caído solo ocasionó que estuviera más decidido a andar en bicicleta. No menos. También dije que nunca he conocido a un golfista que nunca haya perdido una pelota. Para ser un golfista profesional de alto nivel, perder una bola o un torneo solo alienta a los golfistas a ser mejores, practicar más, estudiar más. Eso es lo que los hace mejorar. A los ganadores las pérdidas los alientan. A los perdedores las pérdidas los derrotan. Para citar a John Don Rockefeller, siempre he tratado de convertir cada desastre en una oportunidad. Y siendo un estadounidense de origen japonés, puedo decir esto. Muchas personas afinan que el ataque a Pearl Harbor fue un error estadounidense. Yo digo que fue un error japonés. En la película Tora, un sombrío almirante japonés le dice a sus jubilosos subordinados: temo que hemos despertado a un gigante dormido.
La frase, recuerden Pearl Harbor, se convirtió en un grito de batalla. Convirtió una de las más grandes pérdidas de Estados Unidos en una razón para ganar. Esta gran derrota le dio fortaleza a Estados Unidos y pronto se convirtió en una potencia mundial. El fracaso inspira a los ganadores y el fracaso derrota a los perdedores. Ese es el secreto más grande de los ganadores. Ese es el secreto que los perdedores no conocen. El más grande secreto de los ganadores es que el fracaso les inspira para ganar, por lo tanto, no tienen miedo de perder. Repitiendo la cita de Frank Tarkenton, ganar significa no tener miedo de perder. Las personas como Frank Tarkenton no tienen miedo de perder porque saben quiénes son. Ellos odian perder, así que saben que perder solo los inspirará. Para ser mejores. Existe una gran diferencia entre odiar la pérdida y tener miedo de perder. La mayoría de las personas tienen tanto miedo de perder dinero que pierden. Van a la bancarrota por un dúplex. Desde el punto de vista financiero juegan la vida demasiado a lo seguro y demasiado a lo pequeño. Compran grandes casas y grandes automóviles, pero no hacen grandes inversiones. La principal razón de que 90% del público estadounidense tenga problemas financieros es porque juegan a no perder. No juegan a ganar. Acuden a los planificadores financieros o a los contadores o los corredores de bolsa y adquieren un portafolio balanceado. La mayoría tiene mucho efectivo en fondos comunes, obligaciones de bajo rendimiento, fondos de inversión que pueden ser intercambiados en una misma familia de fondos, y unas cuantas acciones individuales. Es un portafolio seguro y sensato. Pero no es un portafolio ganador. Es un portafolio de alguien que juega a no perder. No me malinterpreten. Es probablemente un mejor portafolio que el que tiene 70% de la población y eso es aterrador. Porque un portafolio seguro es mucho mejor que no tenerlo. Es un gran portafolio para alguien que ama la seguridad. Pero jugar a lo seguro y tener una cartera de inversiones equilibrada no es la manera en que los inversionistas exitosos juegan el juego. Si tiene usted poco dinero y desea ser rico, en primer lugar debe estar concentrado, no ser equilibrado. Si considera a cualquier persona exitosa, en sus comienzos no eran equilibrados. La gente equilibrada no llega a ninguna parte. Permanece en el mismo lugar. Para avanzar, usted debe primero ser desequilibrado. Tan solo considere la manera en que avanza cuando camina. Thomas Edison no era equilibrado. Era un hombre enfocado. Bill Gates no era equilibrado. Era enfocado. Donald Trump es enfocado. George Soros es enfocado. George Patton no diseminó sus tanques, los enfocó y lanzó contra los puntos débiles de la línea alemana. Los franceses se diseminaron con la línea Maginot y usted sabe lo que les pasó. Si usted tiene algún deseo de ser rico, debe ser enfocado. Ponga muchos de sus huevos en muy pocas canastas. No haga lo que los pobres y la clase media hacen, ponen pocos huevos en muchas canastas. Si usted odia perder, juegue a lo seguro. Si perder lo debilita, juegue a lo seguro. Realice inversiones equilibradas. Si usted tiene más de 25 años de edad y le aterran los riesgos, no cambie. Juegue a lo seguro, pero comience pronto. Comience a acumular sus huevos temprano porque le tomará tiempo. Pero si usted tiene sueños de libertad, de salir de la carrera de la rata, la primera pregunta que debe formularse es, ¿cómo reacciono ante el fracaso? Si el fracaso lo inspira a ganar, quizá deba hacer el intento, pero solo quizá. Si el fracaso lo debilita, le provoca berrinches como niños malcriados que llaman al abogado para presentar una demanda cada vez que las cosas no marchan como quieren, entonces juegue a lo seguro. Conserve su empleo. O compre obligaciones o fondos mutualistas. Pero recuerde, también existe riesgo en esos instrumentos financieros, a pesar de que son más seguros. He dicho todo lo anterior, y mencionado a Texas y a Frank Tarkenton, porque acumular en la columna de activos es fácil. Se trata de un juego que demanda pocas aptitudes. No se requiere mucha educación. Es posible hacerlo con matemáticas de quinto grado. Pero arriesgar la columna de activos demanda mucha actitud. Se necesita estómago, paciencia y una gran actitud respecto del fracaso. Los perdedores evitan el fracaso. Y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores. Tan solo recuerden el álamo. Razón número 2. Superar el cinismo. El cielo está cayendo. El cielo está cayendo.
Muchos de nosotros conocemos la historia del pollito que corría alrededor del granero alertando a todos de la catástrofe inminente. Todos conocemos personas que son así. Pero todos llevamos un pollito en nuestro interior. Como dije anteriormente, el cínico es en realidad un pollito. Todos tenemos pollito cuando el miedo y la duda obnubilan nuestro pensamiento. Todos nosotros tenemos dudas. No soy inteligente. No soy lo suficientemente bueno. Fulano y zutano son mejores que yo. O nuestras dudas a menudo nos paralizan. Practicamos el juego de, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si la economía entra en crisis justo después de que yo invierta? ¿O qué pasa si pierdo el control y no puedo pagar el préstamo? ¿Qué pasa si las cosas no marchan como he planeado? O tenemos amigos o seres queridos que nos recuerdan nuestras carencias sin que nosotros les preguntemos sobre ellas. A menudo dicen, ¿qué te hace pensar que puedes hacer eso? O bien, si es una idea tan buena, ¿cómo es que nadie más ha pensado en eso? O bien, eso no va a funcionar nunca. No sabes de lo que estás hablando. Esas palabras de duda son a menudo tan poderosas que nos impiden actuar. Un horrible sentimiento se acumula en nuestro estómago. En ocasiones no podemos dormir. No podemos avanzar. De manera que permanecemos en lo que es seguro y desaprovechamos las oportunidades. Miramos pasar la vida y nos sentamos inmovilizados como si tuviéramos un nudo helado en nuestro cuerpo. Todos hemos sentido esto alguna vez en nuestras vidas, algunos más que otros. Peter Lynch, del fondo de inversión Fidelity Magellan, se refiere a las advertencias de que el cielo está cayendo como un ruido que todos oímos. El ruido es creado en nuestras cabezas o procede del exterior. A menudo de amigos, familiares, compañeros de trabajo y los medios de comunicación. Lynch recuerda la época durante los años 50 cuando la amenaza nuclear era tan constante en las noticias que las personas comenzaron a construir refugios y a almacenar alimentos y agua. Si hubieran invertido ese dinero sabiamente en el mercado, en vez de construir un refugio antibombas, probablemente serían más independientes hoy en día desde el punto de vista financiero. Cuando se desataron los disturbios de Los Ángeles hace algunos años, las ventas de armas de fuego se incrementaron en todo el país. Una persona muere por comer carne molida cruda en el estado de Washington y el Departamento de Salud de Arizona ordena a los restaurantes que toda la carne de res sea servida bien cocida. Una compañía farmacéutica coloca un anuncio en la televisión nacional que muestra a personas contrayendo el catarro. El anuncio se transmite en febrero. El índice de catarros aumenta así como las ventas de su medicina contra el catarro. La mayoría de la gente es pobre porque, cuando se trata de invertir, el mundo está lleno de pollitos que corren por todas partes gritando, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y los pollitos son efectivos porque todos nosotros somos un pollito. A menudo se necesita mucho valor para no permitir que los rumores y las versiones catastróficas aumenten nuestras dudas y temores. En 1992, un amigo llamado Richard vino desde Boston para visitarnos a mi esposa y a mí en Phoenix. Estaba impresionado por lo que habíamos hecho con los bienes raíces y las acciones. Los precios de los bienes raíces en Phoenix estaban deprimidos. Pasamos 2 días mostrándole lo que pensamos que eran excelentes oportunidades para el flujo de efectivo y la apreciación de capital. Ni mi esposa ni yo somos agentes de bienes raíces. Somos estrictamente inversionistas. Tras identificar un inmueble en una comunidad de descanso, llamamos a un agente que se lo vendió esa tarde. El precio fue de solo $42,000 por una casa de 2 recámaras. Otras viviendas similares se vendían en $65,000. Había encontrado una ganga. Emocionado, la compró y regresó a Boston. 2 semanas más tarde, el agente llamó para decirnos que nuestro amigo había dado marcha atrás en el trato. Lo llamé inmediatamente para averiguar por qué. Todo lo que dijo es que habló con su vecino y que el vecino le dijo que era un mal negocio. Estaba pagando demasiado. Le pregunté a Richard si su vecino era un inversionista. Richard dijo que no. Cuando le pregunté por qué lo escuchaba, Richard se puso a la defensiva y dijo que simplemente deseaba seguir buscando. El mercado de bienes raíces de Phoenix se recuperó y hacia 1994 esa pequeña vivienda estaba rentándose por $1,000 al mes, $2,500 durante los meses punta en invierno. La vivienda valía $95,000 en 1995.
Todo lo que Richard desembolsó fueron $5,000 y hubiera tenido una salida de la carrera de la rata. Hoy en día todavía no ha hecho nada. Y las gangas en Phoenix todavía están allí, solo tiene usted que buscar mucho más. La retractación de Richard no me sorprendió. Se le llama remordimiento del comprador y nos afecta a todos. Son esas dudas las que nos influyen. El pollito gana, y la oportunidad de obtener la libertad se pierde. En otro ejemplo, yo tengo una pequeña parte de mis activos en certificados de garantía sobre deudas fiscales, en vez de fondos comunes. Obtengo 16% de rendimiento sobre mi dinero, que ciertamente supera el 5% que ofrecen los bancos. Los certificados están asegurados por bienes raíces y su cobro es apoyado por las leyes estatales, lo cual es también mejor que la mayoría de los bancos. La fórmula con que se compran los hace seguros. Simplemente carecen de liquidez. De manera que los considero como si fueran inversiones a plazo fijo a entre 2 y 7 años. Cada vez que le digo a alguien, especialmente a aquellos que tienen su dinero en inversiones a plazo fijo, que tengo mi dinero colocado de esta forma, me dicen que es demasiado arriesgado. Me dicen que no debería hacerlo. Cuando les pregunto dónde han obtenido su información, me dicen que de un amigo o una revista sobre inversiones. Nunca lo han hecho, y le están diciendo a alguien que sí lo ha hecho que no debe hacerlo. El rendimiento más bajo que yo busco es 16%, pero las personas que están llenas de dudas están dispuestas a aceptar 5%. Las dudas son caras. Mi argumento es que son esas dudas y el cinismo lo que hace que la mayoría de la gente sea pobre y juegue a lo seguro. El mundo real simplemente está esperando a que usted se vuelva rico. Solo las dudas de una persona la mantienen pobre. Como dije antes, es fácil desde el punto de vista técnico salir de la carrera de la rata. No se requiere de mucha educación, pero esas dudas inmovilizan a la mayoría de las personas. Los cínicos nunca ganan, decía mi padre rico. Las dudas y temores que no son vencidos crean al cínico. El cínico critica y los ganadores analizan, era otro de sus dichos favoritos. Mi padre rico señalaba que la crítica ciega mientras que el análisis abre los ojos. El análisis permitió que los ganadores vieran que los críticos estaban ciegos, esto les permite ver oportunidades que todos los demás desaprovechan y descubrir aquello que los demás pasan por alto es la clave para cualquier éxito. El mercado de bienes raíces es una poderosa herramienta de inversión para cualquiera que busque la independencia o la libertad financiera. Es una herramienta de inversión única. Sin embargo, cada vez que menciono los bienes raíces como un medio, a menudo escucho la frase yo no quiero destapar excusados. Eso es lo que Peter Lynch llama ruido. Eso es lo que mi padre rico diría que es un cínico hablando. Alguien que critica y que no analiza. Alguien que permite que sus dudas y miedos cierren su mente en vez de abrir sus ojos. Así que cuando alguien dice no quiero destapar excusados, yo deseo responder. ¿Y qué te hace pensar que yo deseo hacerlo? Lo que están diciendo es que un excusado es más importante que lo que ellos quieren. Yo les hablo de liberarse de la carrera de la rata y ellos se enfocan en los excusados. Ese es el patrón de pensamiento que mantiene a la mayor parte de la gente en la pobreza. Ellos critican en vez de analizar. Los no quiero impiden que obtengas éxito, diría mi padre rico. Porque yo tampoco quiero destapar los excusados, busco a un administrador de propiedades que sí arregle los excusados. Y cuando encuentro a un buen administrador de propiedades que dirige casas o apartamentos, bueno, mi flujo de efectivo se incrementa. Pero más importante es un gran administrador de propiedades que me permite comprar más bienes raíces porque no tengo que arreglar excusados. Un gran administrador de propiedades es la clave del éxito en los bienes raíces. Encontrar a un buen administrador es más importante para mí que los bienes raíces mismos. Un gran administrador inmobiliario a menudo escucha de buenos negocios antes que los agentes de bienes raíces, lo que los hace aún más valiosos. A eso se refería mi padre rico cuando decía que los no quiero impiden que obtengas el éxito. Dado que yo tampoco quiero destapar los excusados, he averiguado la manera de comprar más bienes raíces y acelerar mi salida de la carrera de la rata. La gente que continúa diciendo no quiero arreglar excusados a menudo se niega a sí misma. El uso de ese poderoso medio de inversión. Los excusados son más importantes que su libertad. En el mercado bursátil, a menudo escucho a personas que dicen no quiero perder dinero. Bien, ¿qué les hace pensar que a mí o a alguien más le gusta perder dinero? Ellos no ganan dinero porque escogen no perder dinero.
En vez de analizar, cierran sus mentes a otro poderoso medio de inversión, el mercado de valores. En diciembre de 1996 yo pasaba con un amigo cerca de la estación de gasolina de nuestro vecindario. Él volteó a mirar y advirtió que el precio del petróleo estaba subiendo. Mi amigo es un pollito. Para él, el cielo siempre se está cayendo y generalmente así ocurre, sobre él. Cuando llegamos a casa, me mostró todas las estadísticas de por qué el precio del petróleo iba a subir durante los próximos años. Estadísticas que yo nunca antes había visto, a pesar de que ya poseía un paquete importante de acciones de una compañía petrolera. Con esa información, inmediatamente comencé a buscar y encontrar una nueva compañía petrolera subvaluada que estaba a punto de encontrar algunos depósitos de petróleo. Mi corredor estaba emocionado acerca de esa nueva compañía y yo compré 15.000 acciones a 65 centavos cada una. En febrero de 1997, ese mismo amigo y yo conducíamos cerca de la misma estación de gasolina y efectivamente el precio del galón había subido casi 15%. Nuevamente el pollito estaba preocupado y se quejaba. Yo sonreí porque en enero de 1997 esa pequeña compañía petrolera había encontrado petróleo y las acciones subieron a más de $3 por acción desde el momento en que él me había dado la información y el precio de la gasolina continuará subiendo, si lo que dice mi amigo es verdad. En vez de analizar, los pequeños pollitos cierran sus mentes. Si la mayor parte de la gente comprendiera cómo funciona una orden de alto en la inversión bursátil, habría más gente invirtiendo para ganar en vez de invertir para no perder. Una orden de alto es simplemente un comando de computadora que vende sus acciones automáticamente si el precio comienza a bajar, lo que ayuda a minimizar sus pérdidas y maximizar sus ganancias. Es una gran herramienta para aquellos que están aterrados de perder. De manera que cuando escucho a personas que se enfocan en sus no quiero, en vez de en aquello que quieren, sé que el ruido en su cabeza debe tener un gran volumen. El pollito se ha apoderado de su cerebro y está gritando, el cielo se está cayendo y los excusados se están descomponiendo. Así que evitan sus no quiero, pero pagan un precio enorme. Es posible que nunca logren lo que quieren en la vida. Mi padre rico me dio una perspectiva del pollito. Solo haz lo que hacía el coronel Sanders. A la edad de 66 años perdió su negocio y comenzó a vivir de su cheque de la Seguridad Social. No era suficiente. Recorrió el país tratando de vender su receta para el pollo frito. Lo rechazaron 1009 veces antes de que alguien dijo sí. Y se convirtió en multimillonario a una edad en que la mayoría de las personas está retirándose. Era un hombre valiente y tenaz, decía mi padre rico acerca de Arlan Sanders. Así que cuando usted tenga dudas y se sienta un poco temeroso, haga lo que hizo el coronel Sanders con su pequeño pollito. Lo frió. Razón número 3. Pereza. Las personas más ocupadas a menudo son las más perezosas. Todos hemos escuchado historias de un hombre de negocios que trabaja duro para ganar dinero. Trabaja duro para proveer bien a su esposa e hijos. Pasa muchas horas en la oficina y lleva trabajo a casa los fines de semana. Un día llega a casa y la encuentra vacía. Su esposa se ha marchado con los niños. Él sabía que tenía problemas con su esposa, pero en vez de trabajar para fortalecer la relación, se quedó ocupado en el trabajo. Desmoralizado, su desempeño en el trabajo se desploma y pierde su empleo. Actualmente conozco a menudo a personas que están demasiado ocupadas para ocuparse de su riqueza. Y existen personas que están demasiado ocupadas para hacerse cargo de su salud. La causa es la misma. Están ocupadas y permanecen ocupadas como una forma de evitar algo que no quieren encarar. Nadie se los ha dicho. Muy en el fondo lo saben. De hecho, si usted se los recuerda, a menudo reaccionan con ira o irritación. Si no están ocupados con el trabajo o con los hijos, a menudo están ocupados mirando la televisión, pescando, jugando golf o de compras. Sin embargo, muy en el fondo saben que están evitando algo importante. Esa es la forma más común de pereza. La pereza que mantiene ocupada a la gente. ¿Cuál es la cura para esa pereza? La respuesta es un poco de ambición. Muchos de nosotros fuimos criados bajo la idea de que la ambición o el deseo son malos. La gente codiciosa es mala, solía decir mi mamá. Sin embargo, todos llevamos dentro ese deseo de poseer cosas bonitas, nuevas o emocionantes. Así que para mantener esa emoción de deseo bajo control, a menudo los padres encuentran maneras de suprimir ese deseo con culpa. Tú solo piensas en ti mismo.
No sabes que tienes hermanos y hermanas, era una de las frases favoritas de mi mamá. O bien, ¿qué quieres que te compre que? Era una de las favoritas de mi papá. ¿Crees que estamos hechos de dinero? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? No somos ricos, ¿sabes? No eran tanto las palabras sino la relación con la culpa y la ira lo que hacían que esas palabras me influyeran. O lo contrario al sentimiento de culpa era, he sacrificado mi vida para comprarte esto. Estoy comprándote esto porque yo nunca lo tuve cuando era niño. Yo tengo un vecino que está totalmente quebrado, pero que no puede guardar su automóvil en la cochera porque está retacada con juguetes para sus hijos. Esos niños malcriados reciben todo lo que piden. No quiero que conozcan cómo se siente querer algo, son sus palabras cotidianas. No ha ahorrado nada para mandarlos a la universidad o para su propio retiro, pero sus hijos tienen todo juguete jamás fabricado. Recientemente recibió una nueva tarjeta de crédito en el correo y llevó a sus hijos a visitar Las Vegas. Estoy haciendo esto por los chicos, dijo con gran sacrificio. Mi padre rico prohibía las palabras no puedo comprarlo. En mi casa verdadera, eso es todo lo que yo escuchaba. En vez de decir lo anterior, mi padre rico exigía que sus hijos dijeran cómo puedo comprarlo. De acuerdo con sus ideas, las palabras no puedo comprarlo apagaban nuestro cerebro. El cerebro no tenía que pensar más. ¿Cómo puedo comprarlo? Hacía funcionar al cerebro. Lo obligaba a pensar y buscar las respuestas. Pero más importante aún, él sentía que las palabras no puedo comprarlo eran una mentira. Y el espíritu humano lo sabe. El espíritu humano es muy poderoso, decía. Sabe que puede hacerlo todo. Al tener una mente perezosa que dice no puedo comprarlo, estalla una guerra en su interior. Su espíritu está enfadado y su mente perezosa debe defender su mentira. El espíritu está gritando, vamos. Vamos al gimnasio y hagamos ejercicio. Y la mente perezosa dice, pero estoy muy cansada. He trabajado mucho el día de hoy. O bien el espíritu humano dice estoy harto de ser pobre. Vamos afuera y hagámonos ricos. A lo que la mente perezosa responde, los ricos son ambiciosos. Además, es demasiada molestia. No es seguro. Puedo perder dinero. Estoy trabajando muy duro tal y como están las cosas. Tengo demasiadas cosas que hacer en el trabajo de cualquier manera. Mira todo lo que tengo que hacer esta noche. Mi jefe lo quiere terminado por la mañana. No puedo comprarlo, también invoca la tristeza. El desconsuelo que conduce a la desesperanza y a menudo a la depresión. Apatía es otra palabra. ¿Cómo puedo comprarlo? Abre las posibilidades, la emoción y los sueños. Así que mi padre rico no estaba preocupado acerca de lo que quería comprar, el cómo puedo comprarlo, creaba una mente más poderosa y un espíritu más dinámico. En consecuencia, rara vez nos daba algo a Mike o a mí. En vez de ello preguntaba, ¿cómo pueden comprarlo? Y eso incluía la educación universitaria, que nosotros mismos pagamos. No era la meta, sino el proceso de lograr la meta, lo que él deseaba que aprendiéramos. El problema que detecto hoy en día es que existen millones de personas que se sienten culpables acerca de su ambición. Es un viejo condicionamiento que data de su infancia. Su deseo de tener las cosas más finas que la vida ofrece. La mayoría ha sido condicionada subconscientemente para decir no puedes tener eso o nunca podrás comprarlo. Cuando decidí salir de la carrera de la rata, lo hice simplemente con una pregunta, ¿cómo puedo hacer para no trabajar nunca más? Y mi mente comenzó a formular respuestas y soluciones. La parte más difícil consistió en combatir el dogma de mis verdaderos padres de que no podemos comprar eso o deja de pensar solo en ti mismo o porque no piensas en los demás, y otras frases similares diseñadas para inculcar el sentimiento de culpa y reprimir mi ambición. ¿Cómo puede usted derrotar la pereza? La respuesta es, con un poco de ambición. Es como esa estación de radio WIPM, que afirma What's in IT for me. ¿Qué hay para mí? Una persona necesita sentarse y preguntar, ¿qué hay para mí si estoy sano, soy sexy y apuesto? O bien, ¿cómo sería mi vida si nunca tuviera que trabajar nuevamente, o qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Sin un poco de ambición, sin el deseo de tener algo mejor, no se progresa. Nuestro mundo progresa debido a que todos deseamos una vida mejor. Se crean nuevos inventos porque deseamos algo mejor. Vamos a la escuela y estudiamos duro porque queremos algo mejor.
Así que cuando se encuentre evitando algo que sabe que debería estar haciendo, entonces lo único que debe preguntarse es, ¿qué hay para mí? Sea ligeramente codicioso. Esa es la mejor cura para la pereza. Demasiada ambición, por otra parte, como cualquier cosa en exceso, no es buena. Pero solo recuerde lo que Michael Douglas dijo en la película Wall Street, la ambición es buena. Mi padre rico lo decía de manera distinta, la culpa es peor que la ambición. La culpa despoja al cuerpo de su alma y para mí, Eleanor Roosevelt lo dijo mejor, haz lo que tu corazón sienta que es lo correcto, serás criticado de cualquier forma. Te maldecirán si lo haces y te maldecirán si no lo haces. Razón número 4. Hábitos. Nuestras vidas son un reflejo de nuestros hábitos más que nuestra educación. Después de ver la película Conan, estelarizada por Arnold Schwarzenegger, un amigo me dijo, me encantaría tener un cuerpo como el de Schwarzenegger. La mayoría de los amigos asintieron con la cabeza. Incluso he escuchado que era flaco y enclenque antes, añadió otro amigo. Sí, yo he escuchado lo mismo, agregó otro. He escuchado que tenía el hábito de entrenar casi todos los días en el gimnasio. Sí, puedo apostar que debe hacerlo. No, dijo el cínico del grupo. Puedo apostar que nació de esa forma. Además, dejemos de hablar acerca de Arnold y consigamos unas cervezas. Este es un ejemplo de los hábitos que controlan la conducta. Recuerdo haber preguntado a mi padre rico acerca de los hábitos de los ricos. En vez de responderme directamente, quería que aprendiera por medio de un ejemplo, como de costumbre. ¿Cuándo paga sus cuentas tu padre? Me preguntó mi padre rico. El primer día del mes, le dije. ¿Le sobra algo? Me preguntó. Muy poco, respondí. Esa es la principal razón por la que tiene dificultades, dijo mi padre rico. Tiene malos hábitos. Tu padre paga a todos los demás primero. Se paga a sí mismo al final, pero solo si le queda algo. Lo que generalmente no ocurre, le dije. Pero él tiene que pagar sus cuentas, ¿no es así? Me estás diciendo que no debe pagar sus cuentas. Desde luego que no, dijo mi padre rico. Creo firmemente en pagar mis cuentas a tiempo. Simplemente me pago a mí mismo primero. Antes incluso de pagarle al gobierno. ¿Y qué pasa si no tienes suficiente dinero? Le pregunté, ¿qué haces entonces? Lo mismo, me dijo mi padre rico. Me pago primero. Incluso si me falta dinero. Mi columna de activos es más importante para mí que el gobierno. Pero, le pregunté, ¿no vienen a buscarte? Sí, si no pagas, dijo mi padre rico. Mira, yo no dije que no pagara. Yo simplemente dije que me pago primero, incluso si me falta dinero. ¿Pero cómo lo haces? Volví a preguntar. No es cómo. La pregunta es por qué, dijo mi padre rico. Muy bien. ¿Por qué? Motivación, dijo mi padre rico, ¿quién crees que se quejaría más fuerte si yo no les pagara a mis acreedores, ellos o yo? Tus acreedores gritarían más que tú, le dije, respondiendo lo obvio. Tú no te dirías nada si no te pagaras a ti mismo. Así puedes ver que, después de pagarme a mí mismo, la presión para pagar mis impuestos y a mis otros acreedores es tan grande que me obliga a buscar otras formas de ingreso. La presión por pagar se convierte en mi motivación. He trabajado en otros empleos, comenzado otras compañías, comprado y vendido en la bolsa de valores, cualquier cosa solo para asegurarme que esos tipos no comenzarán a gritarme. Esa presión me hace trabajar más duro, me obliga a pensar y en general me hace más inteligente y más activo en lo que se refiere al dinero. Si me pagara al último, no sentiría la presión, pero estaría quebrado. Así que es el miedo al gobierno y a las otras personas a quienes debes lo que te motiva. Así es, dijo mi padre rico. Mira, los recaudadores de impuestos del gobierno son unos rufianes. También lo son los recolectores de deudas en general. La mayoría de la gente se deja amedrentar. Les pagan, pero no se pagan a sí mismos. Tú conoces la historia de un flaco de 44 kilogramos de peso a quien arrojaron arena en el rostro. Asentí. Veo ese anuncio sobre levantamiento de pesas y lecciones de fisicoculturismo en los libros de tiras cómicas todo el tiempo. Bien, la mayor parte de la gente deja que los rufianes arrojen arena en sus rostros. Yo decidí utilizar el miedo al rufián para hacerme más fuerte.
Otros se hacen más débiles. Obligarme a pensar en cómo conseguir dinero extra es como ir al gimnasio y trabajar con las pesas. Mientras más ejercito mis músculos mentales del dinero, más fuerte soy. Ahora no tengo miedo de esos rufianes. Me gustaba lo que mi padre rico estaba diciendo. De manera que si primero me pago a mí mismo, me vuelvo más fuerte desde el punto de vista financiero, mental y fiscal. Mi padre rico estuvo de acuerdo. Y si me pago al final, o no me pago en absoluto, me debilito. Y de esa manera los jefes, gerentes, recaudadores de impuestos, cobradores de deudas y caseros hacen lo que quieren conmigo. Solo porque no tengo buenos hábitos monetarios. Mi padre rico asintió nuevamente y agregó. Igual que al flaco de 44 kilogramos. Razón número 5. Arrogancia. La arrogancia es el ego más la ignorancia. Lo que sé, me hace ganar dinero. Lo que no sé, me hace perder dinero. Cada vez que he sido arrogante, he perdido dinero, porque cuando soy arrogante verdaderamente creo que lo que no sé no es importante, solía decirme frecuentemente mi padre rico. He descubierto que muchas personas utilizan la arrogancia para tratar de ocultar su propia ignorancia. A menudo ocurre cuando estoy discutiendo declaraciones financieras con contadores o incluso con otros inversionistas. Ellos tratan de imponerse en la discusión mediante la fanfarronería. Para mí es claro que ellos no saben de qué están hablando. No están mintiendo, pero tampoco están diciendo la verdad. Hay muchas personas en el mundo del dinero, las finanzas y las inversiones que no tienen la más remota idea de lo que están hablando. La mayoría de la gente en la industria del dinero utiliza frases pegajosas como si fueran vendedores de autos usados. Cuando usted sepa que ignora un tema, comience por educarse a sí mismo, busque un experto en el campo o consiga un libro sobre la materia.